¿Quieres invertir en el sector inmobiliario pero no tienes capacidad para comprar un piso? En este vídeo te enseño cómo hacerlo desde solo 250 euros. Hola, mi nombre es Gabriel y hoy os presento Cibislend. Es una plataforma crowdlending, una modalidad de financiación participativa donde múltiples inversores prestan pequeñas cantidades de dinero a promotores para desarrollar proyectos inmobiliarios. A cambio, los inversores reciben la devolución del capital inicial más unos intereses fijos pactados en un plazo determinado. Por ejemplo, los promotores presentan oportunidades de inversión como obras nuevas, reformas, etc. a través de Cibislend. Los usuarios aportan capital hasta alcanzar el total necesario y al finalizar la obra el promotor devuelve el capital invertido más los intereses generados. Al final del vídeo os daré un código promocional en forma de bono de bienvenida de entre 25 y 75 euros por la primera inversión. Para darnos de alta debemos realizar un preregistro con el nombre, apellidos, email y teléfono. Tenemos que validar la cuenta de correo electrónico, así que verificamos el email. Pinchamos en el enlace y nos llevará a una página dentro de nuestro entorno seguro para introducir la clave que elijamos para acceder a la cuenta. También llegará un SMS al móvil con un enlace y una clave. Por normativa de la CNMV tendrás que superar un breve test de conocimientos financieros y perfil de inversor. Es muy fácil, te preguntarán sobre tus ingresos anuales aproximados, tu situación laboral, tus objetivos de inversión y de dónde proviene el dinero que vas a invertir, para cumplir con las normativas de prevención de blanqueo de capitales. Una vez tengamos la cuenta creada y validada, accedemos a nuestro panel y para poder invertir necesitamos saldo. Pinchamos en mis fondos y nos aparecerán los fondos que tengamos disponibles y justo debajo pinchamos en ingresar fondos. Nos aparecerá la primera opción para ingresar, que es la tarjeta bancaria. Introducimos la cantidad que queramos añadir, le damos al OK y procedemos a añadir los datos de la tarjeta. Es como si realizáramos una compra por internet. El segundo método de pago es transferencia bancaria, donde nos indica los datos a añadir y muy importante el concepto para identificarnos. Una vez realizada tardará 1 o 2 días hábiles y nos avisará por email cuando lo tengamos disponible. Bueno, pues ya que tenemos el dinero en la cuenta, ya nos vamos a proyectos y vemos la próxima apertura. La próxima apertura es esta, que en este caso está en Arroyo Molinos en Madrid y necesita financiar 4.160.000 euros. Total, el interés que nos dará la rentabilidad total es de 12,25 en un plazo de 12 meses, una rentabilidad muy alta. La siguiente es los proyectos en estudios, los que serán para las siguientes aperturas. Tenemos en Burgos, Alicante y Cádiz, y estos son los proyectos ya financiados. Bueno, pues volvemos a la próxima apertura y para ver más información pinchamos aquí, otra vez. Tenemos aquí varios detalles, tienen 36 viviendas, nos da la dirección y el objetivo del préstamo. Y aquí toda la descripción, que en este caso estamos viendo el 15% aporta el promotor, el precio de la compra-venta de los inversores 45%, lo estamos viendo aquí. Y para ver el esquema de hitos, pinchamos aquí, descargar. Y lo estamos viendo. Pues volvemos a los detalles y aquí vemos los puntos claves y aquí vemos el promotor del proyecto. Pinchamos para tener más detalles sobre el promotor y vemos su track record, que en este caso esos son todos los proyectos finalizados. Y en este caso estamos viendo de 2018, de 2021 y así tenemos un poco el historial sobre el promotor también. También nos ofrece un estudio de mercado que pinchando aquí nos lleva a esto y vemos un poco la ubicación, la conectividad, la dirección y todo, el año y el precio del metro cuadrado de la vivienda en la zona, el ticket medio de la vivienda, de los locales, etc. También nos ofrece un pequeño detalle sobre los riesgos, que pinchando aquí nos lleva al informe. Y como vemos sobre este proyecto y este promotor, en este caso tenemos el riesgo entre medio y bajo, o sea que no hay nada preocupante. Ofrece una garantía de préstamos con hipoteca sobre el activo, que es un respaldo que compromete el inmueble a favor del prestamista. O sea que si no pagan la deuda, el banco tiene el derecho de ejecutar dicha garantía para vender el activo y recuperar el capital prestado. El promotor puede realizar una amortización total o parcial sin penalización a partir de la finalización del tercer mes y también tiene derecho a prorrogar el préstamo 6 meses. Evidentemente cada proyecto es diferente, estudiáis cada uno y elegís el que mejor os parezca. Bueno, pues una vez finalizado el estudio del proyecto y queréis invertir, esperamos a que finalice el plazo y estaremos atentos ya que en 5 o 10 minutos se completa. Normalmente en cantidades hasta 2 millones. Si supera los 2 millones quizás tenemos un par de horas disponibles. Os muestro mi panel de control con las 4 inversiones que realicé, la inversión total y la rentabilidad anual media.
Deslizando hacia abajo tenemos un gráfico donde nos muestra la inversión con la rentabilidad que obtendremos, en mi caso para 2027. En la descripción del vídeo tenéis un enlace con la promoción y si tenéis alguna duda dejádmelo saber en los comentarios. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.